Va, entonces dentro de lo que platicábamos la clase pasada era de las diferentes porciones del oído, ¿no? El oído externo, el interno, el medio, perdón, y el interno. Entonces, yo les comentaba que esta imagen era como muy, o es mejor dicho, muy rentable porque es una imagen que les gusta preguntar año con año. ¿Qué es lo que les gusta preguntar? Pues es en relación a las paredes que ya hemos mencionado. Pueden imaginarlo como un cubo con seis caras, solamente que no vamos a poder ver la cara lateral porque nosotros lo estamos viendo desde lateral. Entonces quiere decir que lo que tenemos de frente es la pared medial, lo que tenemos a la derecha es lo anterior, lo que tenemos a la izquierda es lo posterior, este es el techo y este es el piso. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? Pues, ¿qué relaciones anatómicas tienen? Por ejemplo, el piso vemos que está relacionado con la vena yugular interna. El techo, no hay nada en particular, más que si yo hago un orificio aquí, por ejemplo, voy a tener una comunicación directa con la porción media de la base del cráneo, ¿no? Entonces, en la pared anterior voy a tener yo, pues, principalmente lo que es la arteria carótida interna, que sabemos que va a estar rodeada por un plexo simpático. Esta conexión con la trompa faringotimpánica que les mencionaba es lo que provoca que una infección faríngea pueda desplazarse al oído y provocar una otitis media aguda. Esto principalmente en niños, donde la disposición de la trompa faringotimpánica es más horizontal que inclinada. Y también vemos que pues la entrada del tensor del tímpano, también vemos el paso, ¿no? De lo que es el nervio del tímpano, que esto lo vamos a ver cuando hablemos pues de lengua, ¿no? En la pared posterior, lo más relevante es la entrada al antromastoideo, ¿no? Este es el motivo del por qué una infección que se mantiene aquí maltratada, una otitis media aguda, puede pasar por esta entrada hacia el antromastoideo y provocar lo que se llama mastoiditis. Aquí hay una tomografía, por ejemplo, del cómo se vería una porción mastoides normal, ¿no? Chequen cómo tiene airecito. Estas bolitas que se ven ahí no es nada malo. En algún momento hubo un TikTok que vi que decía que esto era normal. No, esto no es anormal, esto es completamente normal. Lo anormal es que empiece a cambiar la densidad. Chequen, no se ve de la misma tonalidad, si quieren verlo así, de este lado que de este otro lado, ¿no? Aquí pues tiene características de algún proceso inflamatorio. Entonces, la mastitis es peligrosa, sí, porque les comentaba que incluso ya no es un tratamiento ambulatorio, o sea, una otitis media aguda, una infección de oído medio sin problema se puede tratar con antibiótico con vía oral, pero cuando ya afecta la parte mastoides ya requiere un tratamiento obligatoriamente intrahospitalario. También vemos la eminencia piramidal, que es esta eminencia que está relacionado con el músculo estapedio, ¿vale? Entonces, tanto el músculo estapedio como el tensor del tímpano van a estar relacionados con tres huesecillos que van a estar aquí, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿vale? Entonces, en la pared medial, lo más relevante pues es el promontorio, que es la impresión que deja la concha o cóclea, como quieran llamarle. Este. Vemos dos ventanas, una ventana oval que va a estar relacionado con con el hueso estribo y una ventana redonda que es en donde van a terminar todas las vibraciones que van a entrar hacia la cavidad auditiva. Vemos otras prominencias, ¿no? La del nervio facial y la prominencia de un conducto semicircular. Entonces, conductos semicirculares tengo yo anterior, posterior y lateral. Y el que podemos ver en el oído medio va a ser el lateral, igual para que lo tomen en cuenta, porque de repente luego les preguntan cuál es el conducto semicircular que puede llegar a imprimirse o verse dentro del oído medio. Y pues la respuesta es este el, el conducto semicircular lateral, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. De ahí que más relevante, pues yo creo que eso sería como que lo más relevante de este diapo, ya lo habíamos platicado en la clase pasada, pero pues igual para que le den otra checada, ¿no? Sobre la unión de estos huesecillos, les pongo aquí sinuviales, ¿no? Con admiración, porque dentro de las preguntas que pueden llegar a hacerles es
qué tipo de articulación hay entre estos huesecillos. Aquí vemos, por ejemplo, el martillo, que es el que va a estar más unido a la membrana timpánica, que ya sabemos que tiene una apófisis lateral, un mango, que van a servir para formar el ombliguito de la membrana timpánica, pero también hay una apófisis anterior, un cuello, y pues tiene una cabeza. Aquí lo relevante podría ser aprenderse las diferentes porciones, ¿no? Que la verdad es que rara vez lo preguntan. Cosas que se han preguntado, pues es qué tipo de articulación hay entre estos tres huesos. Sí, pues son sinoviales, porque al final del día, pues tienen cierto rango de movimiento con las vibraciones, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importante? Este oído medio va a estar irrigado principalmente por tres arterias. La arteria faríngea ascendente, que es una rama de la carótida externa. De hecho, como dato curioso y preguntable, es la faringe ascendente es la segunda rama de la carótida externa y es la rama más pequeña de todas las que da la faringe, la carótida externa. ¿Cuántas ramas da la faringea, la carótida externa, perdón? Da siete. Y de estas siete, la faringe ascendente es la más pequeña. Otras dos, que son estas dos ramas, la meningia media, la del conducto pterygoideo, también dan irrigación a esta porción del oído medio y de la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Pero estas dos son ramas de la arteria maxilar. En la arteria maxilar, igual en algún momento la vamos a repasar completa, porque tiene 15 ramas que tienen que, pues, saberse sí o sí, ¿no? Entonces, pues va. Aquí hay un punto importante. Yo les comentaba que hay pues dos huesos dos músculos, perdón, que nos interesan. Uno es el músculo tensor del tímpano, que vemos que está unido a lo que es el martillo, y el otro es el músculo estapedio, que está relacionado con el estribo. Entonces, músculo tensor del tímpano con el martillo, el estapedio con el estribo. ¿Cuál es su función de esto? Al momento de que viajan las ondas y hacen vibrar la membrana timpánica, estas van a hacer vibrar los huesecillos. Pero tiene que haber un freno, tiene que haber una forma de regular ese exceso de vibraciones, y es aquí donde entran las contracciones de estos músculos. La inervación es diferente porque si hablamos, por ejemplo, del músculo tensor del tímpano, este va a estar dado por B3, que sabemos que es el ramo mandibular. Mientras que si hablamos de la inervación del estapedio, esta está dada por el nervio facial. ¿Esta relación es importante? Sí, porque dentro de las patologías comunes preguntables en relación al oído está la parálisis de Bell, y la parálisis de Bell afecta especial o particularmente al nervio facial. Entonces, el nervio facial sabemos que nos ayuda para la parte de sentir el tacto, para sentir, para mover, que diga, para mover todo lo motor del rostro, ¿no? Entonces, cuando falla el facial, obviamente vamos a tener una parálisis facial, pero no son las únicas funciones que tiene el facial, porque el facial da este nervio que se llama nervio cuerda del tímpano, y este cuerda del tímpano es el que nos da la sensación del gusto. Entonces, cuando uno de los dos faciales, por ejemplo, si nos fallara el facial del lado derecho, vamos a estar paralizados del rostro del lado derecho, pero también vamos a tener alteraciones en el gusto de ese lado de la lengua. Además de que, como al momento de que falla el facial, el estapedio deja de funcionar porque se paraliza. Y al paralizarse ya no existe este freno de vibraciones que debe de controlar pues la cantidad de vibraciones o el exceso de vibraciones que tiene este estribo. Entonces, como no se regula, hay más vibraciones, o sea, o las vibraciones son más, tienen una mayor amplitud, si quieren verlo así, y entonces los pacientes van a presentar hiperacusia. Eso quiere decir que van a escuchar más. ¿Por qué van a escuchar más? Porque estas vibraciones ya no van a estar reguladas por parte del estapedio. Entonces, ¿qué alteraciones me puede generar la alteración del nervio facial? Pues parálisis facial, alteraciones en el gusto y alteraciones auditivas, principalmente hiperacusia, no hiperacusia. Sé que van a escuchar pues más, ¿vale? Va. Entonces eso es lo relevante del oído medio. La verdad es que con que separan esta imagen ya tienen ganado el módulo de oído. ¿Qué otras cositas son relevantes? Pues del oído interno hay que identificar qué estructuras van a estar conformándolo. Imagínenselo como un caracol, ¿no? Entonces el caracol pues tiene sus
su caracola. Entonces, y por dentro pues va a estar el caracolito, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el oído interno. El oído interno tiene pues el armazón, el acorazado, que sería pues la porción de hueso que va a estar conformado por lo que ya está listado aquí, por lo que es el vestíbulo, los conductos semicirculares, la cóclea, ¿no? Entonces, la cóclea, el armazón de los conductos semicirculares, ¿no? Y el vestíbulo, que será esta porción de acá. Entonces, esas tres porciones, conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea, van a formar la porción ósea del oído interno. Pero dentro de este oído interno, dentro de esta porción ósea, voy a encontrar yo líquido. Este líquido se conoce como perilinfa. Y suspendido dentro de esta perilinfa, o sea, flotando, si quieren verlo así, vamos a encontrar una porción membranosa. Chequen cómo dentro de la porción ósea de los conductos semicirculares tengo yo esta como porción líquida, ¿no? Esta porción membranosa, pulposa, no sé cómo quieran imaginárselo. Y bueno, vamos a tener en la porción membranosa también vamos a tener conductos semicirculares que van a ser el anterior, el posterior y el lateral. Vamos a tener dentro del vestíbulo dos pues sacos, ¿no? Un saco que se conoce como utrículo y el otro que se conoce como sáculo. El utrículo es este de aquí arriba, el sáculo es este de aquí abajo y de estos dos el más grande es el utrículo. Después de esto vamos a tener todo lo que es el conducto coclear, que es pues prácticamente toda esta rampita que va a estar dentro de la cóclea, ¿vale? Y dentro de esta porción membranosa voy a tener yo algo que se conoce como endolinfa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por fuera la porción membranosa va a estar conformada o va a tener, perdón, perilinfa, pero dentro va a tener endolinfa, ¿vale? O sea, los nombres, esto de peri, así como de alrededor, está relacionado a la porción membranosa. Entonces tengo yo linfa por fuera y linfa por dentro, ¿vale? Esto tienen que aprendérselo, sí, porque van a preguntarles qué estructuras forman la porción ósea del oído interno y qué estructuras forman la porción membranosa del oído interno. Entonces ustedes pues tienen que saberlo y recordarlo. De esta imagen, el único dato que pudieran sacar, y la verdad es que es de lo más irrelevante que pueden ver en su libro, es la posición que tiene el oído interno. Esto que ven grande de aquí es la base, porque tiene forma como de pirámide, si se dan cuenta. Entonces chequen cómo la base, que es más amplia, más circular, apunta hacia este, apunta hacia medial, ¿vale? Hacia posteromedial. Mientras que la punta apunta hacia anterolateral. O sea, se apunta hacia adelante y hacia afuera. Y esta base apunta hacia adentro, y hacia posterior, o sea, posteromedial y anterolateral. No es relevante, la verdad, ese dato, pero si yo hiciera un examen, yo se lo preguntaría porque está muy castroso. Pero la verdad es que nunca alguien me ha dicho que lo pregunten en un examen. Entonces, ¿qué quiero que identifiquen igual? Cuando viene un impulso, cuando viene la vibración, llega a la membrana timpánica, es impulsada por todos los huesecillos, llega el estribo sabemos que está conectado con la ventana oval y de la ventana oval todas esas vibraciones viajan por lo que sería la rampa vestibular, que es esta que se ve como de color naranja. Entonces, chequen todo el recorrido que hacen las vibraciones por la rampa vestibular hasta que llegan a un punto en donde termina esta rampa vestibular e inicia la siguiente rampa, que es la rampa timpánica. Entonces, este punto en donde cambiamos de rampa vestibular a rampa timpánica se conoce como helicotrema y esa sí es una preguntota de examen, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Este, Después de que ya llegó el helicotrema a las vibraciones, pues siguen su recorrido por la rampa timpánica, chequen todo el recorrido que hace y termina saliendo por dónde, por la ventana redonda. La ventana oval está aquí, la ventana redonda está aquí abajo y la ventana redonda también va a tener una membranita que se conoce como membrana timpánica accesoria y es aquí donde van a terminar las vibraciones, ¿vale?
que esto pues nos va a ayudar para las cuestiones pues del sonido, ¿vale? Todo lo que esta parte de la cóclea es para el sonido y todo esto del utrículo, sáculo y los conductos semicirculares es más que nada para las cuestiones del equilibrio. Otra cosa que es importante es que chequen que en los conductos pues se conocen como semicirculares porque son un semicírculo, son 2/3 de una circunferencia, ¿vale? Eso de los 2/3 es importante porque al final de cada semicírculo termina en esta dilatación que se conoce como ampolla. Y esa también es pregunta de examen. ¿Cómo se conoce la dilatación final del conducto semicircular? Pues se conoce como ampolla. Chequen cómo el utrículo y el sáculo pues, están conectados por estos conductos utriculosaculares, pero también chequen que aparte de que tienen esta unión y tienen este recorrido hacia lo que sería el conducto coclear, también tienen una conexión hacia el oído, hacia la base media del cráneo, ¿no? Chequen cómo está este conductito que conecta con la parte media de la base del cráneo, en donde vamos a encontrar lo que se conoce como saco endolinfático. Este de aquí es el saco endolinfático y este de acá es el conducto endolinfático, ¿vale? ¿En dónde va a terminar esto? Va a terminar por debajo de lo que conocemos como dura madre, que es la cobertura más externa del sistema nervioso central. ¿Vale? Entonces, les digo, esto de la rampa vestibular y esto de la rampa timpánica son para cuestiones auditivas, mientras que lo que es el conducto coclear, lo que es el utrículo, sáculo, conductos semicirculares son más que nada cuestiones para el equilibrio. En esta imagen se ve un poquito mejor, ¿no? Chequen cómo aquí está el conducto coclear en donde voy a tener yo únicamente endolinfa, porque esto corresponde a la porción membranosa, mientras que pues tengo yo una rampa vestibular y una rampa timpánica en donde yo voy a tener perilinfa y estas pues se encargan de llevar las vibraciones, ¿no? Ya sabemos que hay un punto en donde la rampa vestibular se convierte en rampa timpánica y esta se conoce como helicotrema, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Algo con lo que los confunden a veces son el término de helicotrema y modiolo. El helicotrema es este punto donde cambias de rampa vestibular a rampa timpánica, mientras que el modiolo es este eje central que tienen, ¿vale? Entonces chequen cómo este es el eje y todas las rampas giran alrededor de este eje. Yo el ejemplo que les pongo todos los años es que imaginen un algodón de azúcar. El palito del algodón de azúcar sería el modiolo y al momento de que meten en el palito en donde está todo el algodón de azúcar para como enrollarlo, pues es una simulación de lo que sería el modiolo con las dos rampas, ¿vale? Entonces el modiolo solamente es esta parte central, el eje central de donde giran las dos rampas, la vestibular y la coclear, y la timpánica que diga, y el helicotrema no es más que el punto donde paso de ser yo rampa vestibular a ser rampa timpánica. Ay, me moví, pero va, nos quedamos aquí, ¿no? Entonces, este, mm, aquí nuevamente podemos ver lo que es el coclear, ¿no? Que sabemos que tiene endolinfa y sus límites, ¿no? Chequen cómo tiene una pared superior que está delimitada por la membrana vestibular que corresponde al piso de la rampa vestibular, pero también tengo una membrana basilar que va a servir como piso, ¿no? Por eso se llama basilar de basal, ¿no? Y pues tengo una pared lateral, ¿no? Entonces, esto es lo relevante porque pues al momento de que las vibraciones están aquí, van a mover estructuras que van a estar dentro de este órgano espiral y lo que van a hacer es que exista, que este movimiento genere una liberación de iones, ¿no? Estos iones van a generar un potencial de acción y este y este estímulo vibratorio va a pasar a ser un estímulo eléctrico y este estímulo eléctrico va a viajar por las ramas del vestíbulo coclear hacia el sistema nervioso central y va a traducir esta información como sonido. Esa es fisiología y la verdad es que no se la van a preguntar, pero es más que nada para que tomen en cuenta cómo impulsos vibratorios que van a estar en la perilinfa van a afectar parte de lo que es la porción coclear para que esas vibraciones generen un estímulo eléctrico que termine siendo traducido en sonido, ¿vale? ¿Qué otra cosa es relevante? Lo de los dos ramos, ¿no? Porque sabemos que tenemos un nervio vestibulococlear,
Entonces, recuerden, la porción vestibular está relacionada con el equilibrio, mientras que la coclear está relacionada con la audición. Por eso decimos que el oído es el órgano, la porción del cuerpo que se encarga de regular tanto el equilibrio y tanto de regular la audición, ¿vale? Entonces, de aquí que es relevante. Aquí está el cuerda del tímpano, que sabemos que viene del facial, y el este dijimos que es para el gusto. El del estapedio, que ya habíamos mencionado que el estapedio está inervado por el facial, ¿no? Chequen cómo viene el nervio facial, da esta rama que se une al estapedio, y el estapedio, chequen cómo se une al estribo, y dijimos que esto pues lo que ayuda es relajar las vibraciones, ¿no? No hacer que vibre tanto, y por eso cuando se paraliza los pacientes escuchan de más. Aquí vemos todo el recorrido. Chequen cómo las vibraciones entran por el auditivo externo, mueven la membrana timpánica, mueven el martillo, el yunque, el estribo. Estas vibraciones viajan por la rampa vestibular, llegan al helicotrema y del helicotrema descienden por la rampa timpánica. Y la rampa timpánica termina en la ventana redonda en donde voy a tener yo una membrana que se conoce como membrana timpánica accesoria o secundaria. Pero chequen cómo durante las vibraciones en estas porciones de la rampa vestibular y timpánica que sabemos que tienen perilinfa, va a haber una alteración del conducto coclear, ¿no? Y en el conducto coclear sabemos que tenemos pues la membrana basilar, en donde pues estos estímulos vibratorios, les digo, van a hacer que se liberen diferentes iones que generen un potencial de acción, y que este potencial de acción se convierta en un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico dijimos que va a viajar hasta el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central va a traducir toda esa información en sonido, ¿vale? Recuerden que al final del día, todo son movimientos de iones, pero pues bueno, eso ya lo van a ver en fisiología. Cuando entiendan que la fisiología no es más que el movimiento de diferentes iones que van a producir diferentes mecanismos potenciales de acción, y estos potenciales de acción se van a traducir en alguna acción, pues le van a agarrar sentido a la fisiología. Ya se van a dar cuenta que tampoco está tan complicada como nos la venden. Y bueno, entonces, como paréntesis, así como repaso de lo que tienen que recordar. Cosas que yo les recomiendo que estudien de oído: lo del conducto auditivo, cuánto mide, cuánto es cartílago, cuánto es hueso; de la trompa faringotimpánica igual, cuánto es cartílago, cuánto es hueso; las diferentes porciones de la oreja, hélix, antihélix, trago, antitrago. Lo de la inervación, esto casi no lo preguntan, pero no está de más que se lo sepan. Este, esta narración tampoco es tan relevante. Esto del triángulo luminoso sí lo preguntan, y de hecho preguntan en qué cuadrante está. Entonces sabemos que está en el cuadrante antero inferior, que es este de acá. Ya los demás detalles, pues nada más preguntan de la porción rígida y la porción flácida, que prácticamente lo que lo dividen son los pliegues maleolares posteriores y anterior. De aquí no hay nada relevante. Esta imagen, les digo, es, si ya de plano les ganó el tiempo y dicen, es que ya no va a dar tiempo de estudiar, al menos aprendan esta imagen del oído, del oído medio, ¿no? Porque les encanta, no les gusta, les encanta preguntarle. Este, de aquí lo más relevante es esto de la irrigación de la trompa faringotimpánica y parte del oído medio, que es por la faringe ascendente, la meninge media y el conducto pterigoideo. Ya dijimos que la faringe ascendente es rama de la carótida externa, mientras que la meninge media y la del conducto pterigopalatino dijimos que son ramas de la famosísima arteria maxilar, ¿vale? Entonces, igual para que no los agarren en curva. Del oído interno, lo más relevante, creo yo, a mi parecer, son la composición de cada uno, ¿no? Dijimos entonces que porción ósea únicamente es vestíbulo, conductos semicirculares, cóclea, ¿no? Este, y de la porción membranosa, pues conductos semicirculares, el conducto coclear y los dos saquitos, lo que sería el utrículo y el sáculo. Entonces, eso es lo más relevante. De aquí no confundir el icotrema con modiolo. Modiolo dijimos que es el eje por donde va a girar las dos rampitas, y el helicotrema es el punto en donde las dos rampas se encuentran para cambiar pues, de nombre y de dirección, ¿no? Entonces, para que no se los chamaquen tampoco. Va.
Y de ahí empezamos ahora a hablar de las fosas, ¿vale? Entonces, fosas que tienen que recordar, pues fosa temporal, la fosa infratemporal y la pterigopalatina. Entonces, para mí, esta es la parte final de cabeza. Y para mí, la neta es la más pasada de lanza. Porque cavidad nasal y cavidad vocal corresponden a cuello. Entonces, por si se preguntan, es que no vimos que boca, no, si no, no es que no la hayamos visto, sino que está en el tema de cuello. Entonces, aquí lo que quiero que identifiquen es lo esencial de cada cosa, ¿vale? Para empezar, los límites. ¿Qué huesos van a formar los límites de las fosas? Eso es uno. De ahí, ¿qué nervios, qué arterias van a encontrarse ahí? ¿Qué nervios y qué arterias o qué estructuras ajenas a nervios y arterias? Y por último, ¿qué orificios van a utilizar estas fosas para poder tener una comunicación entre las diferentes regiones pues sí, de la cabeza prácticamente, ¿no? Entonces, va, lo trataré de hacer de la forma más sencilla y explícita posible. Y si hay dudas o preguntas, pues con confianza, ¿no? Porque la verdad es que sí creo yo que es o al menos para mí fue lo último que me aprendí de cabeza. Y bueno, entonces ya después de mencionar las fosas, pues vamos a empezar primero con la temporal. Entonces, si se dan cuenta, siempre o en su mayoría hay un límite superior, un límite lateral, uno anterior y uno inferior. Entonces, el límite superior dice que es la apófisis cigomática y la cresta supramastoidea, ¿vale? La cresta supramastoidea es esta de acá, perdón, es esta de acá, y el arco cigomático es este de acá. Entonces, este... De ahí chequen cómo tengo yo en esta fosa todo lo que es el músculo temporal. Entonces, si en algún momento me preguntan cuál es el contenido de mi fosa temporal, la respuesta es el músculo temporal, sus nervios temporales y sus arterias temporales, ¿vale? Entonces, el límite lateral a lo mejor está medio complicado de entender. ¿Por qué está medio complicado de entender? Porque tienen que imaginar que lo están viendo de frente. Si ustedes ven el cráneo de frente, ¿vale? Imagínense que están viendo el monito así. Van a ver la fosa, vamos a ponerlo de rojo. Así se vería como el músculo temporal. Y este músculo temporal tiene una cobertura. Esa cobertura es la que se conoce como fascia temporal, ¿no? Recuerden que los músculos pues tienen una cobertura y en el caso del músculo temporal también tiene su cobertura y esta cobertura se llama fascia temporal. Entonces, esta fascia temporal, este, me va a servir como límite lateral, ¿vale? Entonces, límite lateral dijimos que es la fascia temporal. El límite anterior es la apófisis frontal, que es esta de acá, y la apófisis cigomática, ¿no? Recuerden que se llama apófisis frontal porque va a conectar con el hueso frontal, pero ¿de quién corresponde? Del cigomático. Mientras que esta se conoce como apófisis cigomática del hueso frontal. Entonces, este es el límite anterior, ¿vale? El límite inferior dijimos que es el arco cigomático junto con la cresta, supramastoidea. Aquí está mal redactado esto, ¿eh? Entonces aquí el límite superior no le hagan caso, porque el límite superior son las líneas temporal superior, justamente. Entonces este es el límite superior, este es el límite anterior, este es el límite inferior y esta es la porción lateral. Y chequen cómo la porción medial está formado por los mismos huesos que conforman el terion, ¿no? Porque les digo, imagínense que lo ven de frente, entonces por fuera, por lateral, encontrarán la fascia temporal. Mientras que en la parte interna, pues encontrarán los huesos del terion. Entonces, imagínenlo como un sándwich. Imagínense que una rebanada del pan son los huesos del terion. Después sigue el jamón, que sería el músculo temporal. Y de ahí sigue el otro cacho de pan, que sería la fascia temporal. Entonces, este pan, que es la fascia temporal, es el límite lateral porque está lejos de la línea media. Y el que está más cerca de la línea media, pues son los cuatro huesos temporales. Entonces, de aquí les digo, a esta imagen ni le hagan caso, porque este límite es el límite inferior, ¿no? Que sería todo esto que es el arco cigomático y esta cresta supramastoidea. Entonces, este es el límite, dejen marcárselo.
Entonces, este es el límite inferior, este de acá es el límite superior y este de acá es el límite anterior. Que el límite anterior dijimos apófisis cigomática, apófisis frontal. Límite inferior dijimos que es arco cigomático y la cresta supramastoidea. Y el límite superior, pues dijimos que son las líneas temporales superiores. Y tienen que ser específicamente las superiores porque también tenemos unas inferiores que están un poquito más por debajo, ¿vale? Entonces... Igual para que los tomen en cuenta. Entonces, este de acá, ni siquiera le hagan caso, está mal. Voy a corregir esa cosa. Entonces, chequen cómo el músculo temporal es el contenido principal de esta fosa. Lo importante aquí es que chequen la disposición de las fibras. Todas las fibras van a confluir a la altura de la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿vale? Que es esta estructura de acá. Chequen cómo todas las fibras terminan ahí. La única diferencia es que desde las líneas temporales superior empiezan a salir las fibras, ¿no? Chequen. Pero ¿qué notamos? Que el patrón va cambiando. Mientras más anteriores, o sea, mientras más adelante estén las fibras, más verticales va a ser su recorrido. Y mientras más posteriores estén, su recorrido va a tener una inclinación diferente. Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. El contenido de la fosa, como les digo, pues es el músculo temporal junto con sus vasos temporales y sus nervios temporales, ¿vale? Entonces, pues vamos por partes. Si ustedes recuerdan, la arteria carótida dijimos que tiene 7 ramas y de estas 7, sus ramas terminales son esta que es la maxilar y esta que es la temporal superficial, ¿no? Entonces, la temporal superficial va a conectarse con las temporales profundas que son estas de aquí. Las temporales profundas son ramas de la arteria maxilar. Entonces, va de nuevo porque a lo mejor nos podemos hacer bolas. Lo que quiero que identifiquen aquí son dos cosas. Que tengo yo temporales profundos y temporales superficiales. Los temporales profundos son estos que están viendo aquí. Y estos temporales profundos, ¿de dónde vienen? De la arteria maxilar, que es esta de aquí abajo, este troncote de acá. Entonces, temporales profundos vienen ¿de dónde? De la maxilar. Mientras que la temporal superficial es esta de acá, y esta temporal superficial viene de la carótida externa. Pero, ¿qué sucede? Que los temporales profundos y los temporales superficiales están unidos mediante una arteria que es la arteria temporal media, que es esta de acá. Entonces, esta arteria temporal media une lo superficial con lo profundo, igual para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué arterias van a estar dentro de esta fosa temporal? Lo profundo y lo medio. Lo superficial no. Entonces, lo profundo y lo medio, que serán estos de acá y este vasito de acá, van a estar dentro de la fosa temporal. Los que no van a estar son las arterias temporales superficiales, ¿vale? Va, que va. Igual para que lo tomen en cuenta. Respecto a nervios, va a estar el cigomático temporal, que este cigomático temporal sabemos que es ramo maxilar. Pero, sobre todo, recordar que los nervios temporales profundos van a estar también aquí adentro. Y estos temporales profundos son ramas del tronco anterior o de la rama anterior de B3, ¿vale? Y B3 sabemos que es el mandibular. Entonces, esta fosa es como que muy simple, ¿no? ¿Por qué es simple? Porque se llama fosa temporal. ¿Y qué cosas va a tener? Cosas temporales profundas. ¿Qué cosas temporales profundas? Pues arterias temporales profundas y nervios temporales profundos. Y le pueden agregar la rama temporal media, que sabemos que es esta de acá, y el nervio cigomático temporal, que es de por parte de B2, ¿vale? Solo el cigomático temporal. Porque el cigomático facial, recuerden que sale por el agujero cigomático facial y da inervación a esta porción del pómulo. Entonces, para que no los confundan. ¿Qué nervio cigomático va a estar entonces en la fosa temporal? Pues van a ser el nervio cigomático temporal, ¿vale? El cigomático facial no, porque el cigomático facial sale hacia el pómulo y el pómulo no tiene nada que ver con la fosa temporal, ¿vale? Entonces, contenidos de la fosa temporal son estos cuatro, repásenlos porque se los van a preguntar. Si no terminamos de entender este concepto, igual está esta otra imagen en donde si hacemos zoomcillo, vemos que este es el tronco de B3, que es el mandibular, y vemos que tiene dos troncos.
un tronco posterior que está cortado aquí, que se va a ver más adelante, y este tronco anterior. Este tronco anterior vemos que tiene estos ramos, que son los temporales profundos. Entonces, nervios temporales profundos, ¿de dónde salen? De B3. ¿Qué tronco? ¿Anterior o posterior? Del anterior, ¿vale? Entonces, del tronco anterior de B3 salen los temporales profundos que van a estar dentro de la fosa temporal. Mientras que las arterias temporales superficiales, ¿de dónde dijimos que vienen? De la arteria maxilar. ¿Qué porción? De la segunda, ¿va? Que igual ahorita lo vamos a ver para que no coman tantas ansias, ¿no? Chequen cómo son tres porciones de la maxilar. Son estas 15 ramas los que se tienen que aprender, pero en esta diapositiva lo que más me interesa es que chequen cómo en la segunda porción las temporales profundas salen de la segunda porción de la arteria maxilar, ¿vale? De ahí seguimos con otra que es la infratemporal. ¿Por qué se llama infratemporal? Porque pues está debajo de la fosa temporal, ¿vale? Aquí igual hay que identificar que va a haber un límite medial, ¿no? Que va a ser la pared faríngea, o sea, va a ser puro músculo. La pared faríngea es esto que están viendo aquí. Imagínense que la faringe, que la garganta está formado por diferentes músculos y pues estos músculos que van a formar la faringe van a dar el límite medial. Mientras que el límite lateral va a estar dado por la mandíbula. Por eso para poder ver esta fosa infratemporal necesariamente tengo que quitar este cacho de mandíbula como se ve en esta imagen, ¿no? Chequen cómo se ve cortada la mandíbula para poder acceder a esta fosa infratemporal. Y chequen cómo como techo tengo yo partes de lo que es el esfenoides, que es esto de color amarillo, y parte de lo que es el hueso temporal. Entonces, si me preguntan quién forma el techo de mi fosa temporal, la respuesta es esfenoides y temporal, ¿vale? La pared lateral, pues ya les dije que está formada por la mandíbula. La pared medial, ya les dije que está formado principalmente por la pared faríngea, pero pues también vamos a encontrar esta porción del esfenoides que sabemos que son las láminas pterigoideas, ¿no? También vamos a encontrar dos músculos, ¿no? El tensor del velo del paladar y el elevador del velo del párpado. Y respecto a la pared anterior, que sería esta de acá, chequen cómo es el hueso maxilar, el que va a quedar por delante. Por detrás no hay ningún límite tan específico, pero bueno, entonces es lo que ustedes tienen que recordar. Si no terminamos de entender cómo está este rollo, entonces imagínense que su faringe es este tubo de acá. O sea, su garganta es este tubo de acá. Y aquí lateral tienen la mandíbula. Entonces dijimos aquí de rojito tenemos la faringe. Y este espacio que va a quedar aquí, esa es la fosa infratemporal, ¿vale? Está súper exagerado, pero es para que más o menos se vaya identificando. Por arriba dijimos que vamos a tener dos huesos, ¿no? Dijimos que el esfenoides más el temporal. Piso no va a tener un piso.